Bueno, y para ampliar detalles sobre los alcances de esta reforma, quisimos invitar esta noche al abogado constitucionalista Fabián Bolio, que amablemente aceptó nuestra invitación. Don Fabián, bienvenido a Extra Noticias, Mesa de Análisis. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes. Quisiera empezar, don Fabián, por explicarle a nuestro público qué es lo que cambia en nuestra constitución política, qué es lo que estamos haciendo para que ahora la extradición de costarricenses entre en vigencia. Sí, cambia porque aun cuando el artículo 31 de la Constitución permitía la extradición sin calificar costarricenses o extranjeros, desafortunadamente la Sala Constitucional había dictado una sentencia muy mal pensada porque utilizó el artículo 32 que más bien se refiere a la imposibilidad de que un tico sea expulsado del país por el gobierno. Esas expulsiones políticas que existían antes de 1949, como cuando expulsaron a Monseñor Til, a Don Pepe, etc. Entonces confundió la Sala Constitucional las dos normas. ¿Estamos enmendando un error de la Sala Constitucional? Esta reforma enmienda un grave error de la Sala Constitucional porque ahora sí se va a permitir la extradición de un costarricense que ha cometido un delito fuera del país y se vino a refugiar. Y claro, como la Sala Constitucional había creado este manto de protección, el tico había cometido un delito, se venía a vivir aquí y no podía ser extraditado para ser juzgado por ese delito. ¿Tiene alcance para quienes cometen esos delitos aquí en nuestro país? No, porque los que cometen los delitos en Costa Rica son juzgados en Costa Rica y no tienen ninguna inmunidad. Nadie tiene inmunidad salvo los miembros de los supremos poderes, pero hay un procedimiento para levantar esa inmunidad. En cambio, un tico que cometió un delito, por ejemplo, en Francia, Italia, Estados Unidos o Colombia, puede ser extraditado ahora, cumple su pena y regresa al país una vez que la haya cumplido. Ahora, pero para quienes cometen delitos, por ejemplo, acá relacionados con narcotráfico o terrorismo, ¿no es un temor terrible pensar en ir a rendirle cuentas a la justicia a países como Estados Unidos o la Unión Sí, Europea? también, porque puede ser que parte del delito haya sido cometido fuera del país. Entonces, por ejemplo, que un tico trajo dinero de terrorismo o trajo dinero de narcotráfico y tocó el suelo de otro país o un banco o algún tipo de jurisdicción de otro país y regresó a Costa Rica y aunque haya seguido cometiendo delitos aquí, va a poder ser extraditado a ese otro país a sufrir primero el juicio y si lo condenan, pues una prisión fuera de Costa Rica. Don Fabián, ¿por qué este es el caballo de batalla del gobierno de la República en materia de lucha contra el narcotráfico? Bueno, cierra un portillo enorme que había creado la Sala Constitucional, cierra ese portillo y ya va a impedir que las bandas de delincuentes utilicen el extranjero, utilicen el país como refugio de delitos cometidos fuera del país. ¿Usted considera que tendrá un gran impacto en la realidad que enfrentamos actualmente en materia de lucha contra el narcotráfico, que tendrá un gran impacto? Solo es cierto tipo de delitos que tengan ese doble componente de haber cometido una parte del delito fuera del país y otra dentro del país, pero ya no se podrán escudar. Los delitos que solo se cometieron en Costa Rica no tienen que ver con esta reforma. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los bienes embargados a quienes son extraditados? ¿Van a poder seguir quedando en manos del Estado? ¿Eso no cambia nada? Sí, porque digamos, si el país extranjero lo pide, eso es lo que dice la ley costarricense, el país extranjero pide que se embarguen bienes y que se detenga a la persona, se hace el trámite judicial, se extradita y esos bienes responderían si la persona es condenada. Hay quienes dicen, don Fabián, que esta reforma beneficia más a los países que son el principal destino de la droga, Estados Unidos, Europa, y que eso les soluciona a ellos algunos problemas, pero que no resuelve nuestros problemas locales. ¿Qué opinión le merece esa opinión? Es que, repito, los delitos fueron cometidos en otro país, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Honduras, en Guatemala, por un costarricense. Y hoy se podía refugiar por esa mala sentencia de la Sala Constitucional. Eso va a desaparecer, porque ese tico que vino a refugiarse aquí ya no tiene protección. ¿Algo cambia en relación con la negociación de las penas?
en otros países frente a lo que podrían enfrentar Solo hay una regla que es la reciprocidad en el derecho internacional, ¿verdad? Es decir, que si aquí no hay pena de muerte, por ejemplo, pero en otro país sí hay pena de muerte, entonces esa pena no puede ser impuesta a el costarricense por esa reciprocidad. Pero si, por ejemplo, la pena máxima como existe en Costa Rica son 50 años, en ese otro país pueden imponerle 50 años por terrorismo por narcotráfico. ¿Aplica la misma reciprocidad? No se puede establecer penas diferentes o superiores, pero sí las que sean similares pueden ser aplicadas libremente. Ahora, cuando hablamos de la aprobación de un proyecto de ley en segundo debate, está prácticamente listo para entrar en vigencia. Hay que redactar a veces un reglamento, el presidente a veces debe firmarlo. Pero esto, por ser una reforma constitucional, tiene todavía un gran camino por delante. Sí, ¿Qué le falta? Ahora lo que sigue es que el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, según el artículo 196. Luego, con el 1 de mayo, el presidente de la República lo menciona en su discurso del 1 de mayo. Es requisito que lo mencione. Es un requisito mencionarlo en ese 1 de mayo. Y luego lo presenta, ya presentado a la Asamblea Legislativa, se vota en 3 debates consecutivos, que pueden ser sesiones ordinarias, extraordinarias y ordinarias de nuevo, porque se trata de una reforma constitucional. Es un trámite agravado, un trámite más complejo. Pero si ya ha pasado en la Asamblea Legislativa la primera etapa, es muy probable que este proyecto de reforma a la Constitución sea aprobado definitivamente. Según entiendo, al principio este proyecto tenía muchos detractores. ¿Qué cambió en el proceso? Yo entiendo que usted también tuvo que ir a la Asamblea Legislativa. ¿Qué cambió en el proceso para que se llegara a un acuerdo de unanimidad para aprobarlo ahora y que siga su curso? Lo que pasó fue que los diputados tenían temor por esas sentencias de la Sala Constitucional y pensaron que si esta reforma avanzaba, la Sala Constitucional pudiera declarar inválida la reforma. Pero la suerte fue que en un caso particular de un tratado de extradición, la Sala Constitucional había cambiado de criterio, aunque no lo dice expresamente, cambió de criterio. Y al haber cambiado de criterio, abrió las puertas para la reforma. Y al explicarle nosotros y otros expertos que esto era así, los diputados se sintieron más tranquilos y más seguros y aprobaron el texto definitivamente. Y ya para finalizar, considerando que para que se convierta en una reforma que entra en vigencia, debe ser mencionado en el discurso del presidente el próximo mes de mayo, esta es una reforma de la que el gobierno no verá probablemente ningún beneficio pronto. Bueno, es que al terminarse la tramitación de la reforma a la Constitución Política y a integrarse a la Constitución Política, al día siguiente puede extraditarse cualquier costarricense que tenga pendiente un proceso de extradición. Eso sería el otro año. El otro año. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por su ayuda para interpretar esta reforma en proceso. Muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación. Era el abogado constitucionalista Fabián Bolio con nosotros esta noche, ayudándonos a interpretar la aprobación de esta reforma constitucional. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más en Extra Noticias, Mesa de Análisis.